El Ecuador necesita que sus mejores hombres y mujeres participen en la orientación y en la ejecución de esa propuesta que ya ha sido aprobada por la Corte Constitucional de ir a una asamblea constituyente y también para responder algunas de las preguntas que ha hecho el Ejecutivo. Frente a esto, hemos creído, tanto el máster Douglas Torres como quien habla, Jorge Norero, de hacer una serie de programas a efectos de orientar a la opinión pública en temas como ámbito jurídico, económico, político, social, jurídico y de relaciones internacionales. Y para eso habrán invitados, vamos a entablar diálogos y tertulias a efectos de que sea usted, amigo que nos escucha y nos ve en las redes sociales, quienes se formen el mejor criterio para que puedan realmente ir y decidir en las urnas lo que más les conviene al país. Gracias, doctor Norero. Esto es una oportunidad para todos los ciudadanos ecuatorianos y más que todo las personas que estamos en el ámbito de la administración pública, porque la base principal de la administración pública es la Constitución. Es importantísima eso. Y para otros sectores es referencial. La pregunta que debemos hacernos ¿es viable la constituyente? Sí o no. Y yo creo que eso le corresponde al pueblo decidir. Segundo, ¿cuáles son las preguntas claves, señor doctor? ¿Cuáles serían las preguntas claves? El por qué se tiene que cambiar la Constitución. Tiene que justificar el señor presidente de la República o sus voceros que conozcan del área de los sectores, por ejemplo, la soberanía económica, ¿sí? Por ejemplo, la soberanía alimentaria, por ejemplo, de trabajo, por ejemplo, de producción. ¿Qué pasa con, cuando hablamos de soberanía económica, estamos hablando de presupuesto, política comercial, política internacional? Eso estamos hablando. Planificación del Estado en la parte económico, financiero, monetario. ¿Qué es lo que va a pasar en esto? Es decir, se requiere saber dónde es donde se requiere los cambios constitucionales. También en los derechos. Tal vez acaso habrá una restricción de derechos. Entonces, él tiene que contestar. ¿Para qué? Para que la academia, los profesionales, estemos investigando o darle una solución o darle por lo menos unas sugerencias en todo esto de los niveles y también las vías o los medios que tenemos nosotros. En eso de el criterio del máster, de cuáles serían los argumentos que plantea el presidente para ir a una asamblea constituyente, yo creo que son evidentes las opiniones de diferentes sectores que ha tenido el país durante muchos años, de que la Constitución de Montecristi ha sido una camisa de fuerza que ha frenado el desarrollo y que de alguna manera ha debilitado la estructura misma del Estado, porque ha sido demasiado garantista, dicen algunos expertos y constitucionalistas, que ha sido demasiado flexible en crear temas como la prisión preventiva, el hacer de las acciones de protección una patente para que salgan libres contumaces delincuentes y criminales. Por aquello, van a ser los expertos quienes expresen sus opiniones en función de cada una de estas preguntas, porque ya el presidente ha cumplido con su obligación y oferta de campaña de ir a una asamblea constituyente en su primer año de gestión y lo está consiguiendo y lo ha hecho. Y tendrá que ser la sociedad civil, no el presidente, la que plantee cuáles son los temas que se tienen que debatir y consensuar. Y será, por supuesto, ya en la asamblea constituyente, donde se elabore una constitución que sea verdaderamente el reflejo del pacto social que tenemos que celebrar todos los ecuatorianos, porque no van a ser ni la derecha ni la izquierda, ni los socialistas ni los neoliberales quienes impongan ellos sus agendas. Y ese ha sido el grave problema que han tenido las 20 constituciones anteriores, que quienes han detentado el poder en su momento han creído que querían refundar al país y que ellos iban a ser los nuevos libertadores de la sociedad. Y ahí ha sido ese el grave problema. Tenemos que hacer una constitución que con la dinámica de la sociedad y de los tiempos se vaya actualizando en función de enmiendas que tiene que hacer la propia Asamblea o Congreso Nacional, si así lo decide la Asamblea Constituyente, que funcione como tal. Yo desde mi punto de vista creo que
que debe de existir la bicameralidad a efectos de que se nutra más el diálogo y los consensos y no sean las mayorías móviles que se puedan crear en función de los intereses sectarios de los partidos políticos quienes impongan sus agendas, cuando debería ser el consenso nacional, el bien común, lo que debería primar como fundamento de una nueva constitución. Es importante, lo felicito, doctor, su enfoque. Sí, se ha discernido eso en los foros académicos, y tiene usted toda la razón. Profundizando en el tema de qué es lo que se requiere cambiar, hay que justificar. El pueblo ecuatoriano tiene que saber qué es lo que le vuelve incómodo al señor presidente a fin de poder desarrollar, ¿qué cosa? Trabajo, producción, industria, sectores estratégicos. ¿Qué le parece incómodo dentro de los sectores estratégicos? ¿Qué le parece incómodo, por ejemplo, en el aspecto laboral? El contrato por hora, algo que ya fue negado absolutamente y eso no tiene para qué tocarlo de nuevo. Yo pienso, salvo los asesores de Carondelet. Pero también hay otras cosas importantes. ¿Dónde está la economía del país? ¿Dónde está? Mucha gente se pregunta, oiga, me habla de economía del país, ¿verdad? Medio raro esto, ¿qué? ¿Estamos hablando de teoría económica? ¿Estamos hablando de economía descentralizada? ¿Qué estamos hablando? Hay que decir la verdad. La economía se encuentra constitucionalizada. Es importante de una vez hacer énfasis en que nuestra economía está constitucionalizada. Hay muchos docentes, muchos académicos, muchos profesionales que hablan que hay un problema de la economía, pero lo que sucede es que no analizan que la fórmula de la economía, la riqueza, así como decía en muchas ocasiones Samuelson, cuál era su fórmula, acá también, acá está en la Constitución de la República del Ecuador. Lo que pasa que tienes que analizarlo, los principios y los objetivos de cada una de las políticas públicas para que se ejecute cada uno de los elementos de la Constitución. Está la deuda pública, está el sistema financiero, ojo con eso, sistema financiero, está la política internacional, está la política monetaria, crediticia y financiera, está el régimen tributario, además están los límites sobre el endeudamiento público, doctor Honorero, está sobre el presupuesto general del Estado, ¿sí? También está lo que es el sistema económico y la política económica que tiene que marchar acorde a los objetivos que se encuentran en la Constitución de la República del Ecuador. Y eso es lo grave, porque la gente no sabe. Si se mueve una política pública en política comercial, hay un impacto en la soberanía económica. Si se mueve la política fiscal, hay un impacto en la economía del país. Si se mueve algo dentro del sistema financiero, hay un impacto en la economía. Por eso es que esta estructura de la Constitución tenemos que analizarla profundamente. Todos estos elementos que están interactuando en el título sexto, régimen de desarrollo, capítulo cuarto, soberanía económica. Eso es lo que tiene que hacer la constituyente, señor doctor. Me parece bien los puntos que usted está esbozando, Douglas, porque eso será prácticamente los temas o la temática que vamos a desarrollar hasta que vayamos a las urnas y decidamos si conviene o no una constituyente. Desde mi punto de vista yo creo que sí, porque crear tantos candados para que nunca se pueda de alguna manera reformar ciertos títulos, no ir a la regresión de derechos, porque de eso no se trata, sino de más bien flexibilizar que esos derechos sean realmente o vayan dirigidos ¿para quién? Para los ciudadanos de bien, no para los delincuentes ni para los victimarios, que ellos se han anclado de ciertos derechos para los ciudadanos, buenos ciudadanos, para ellos hacer de las suyas y entrar en ese carrusel en la función judicial de que delincuentes contumaces se hacen de acciones de protección, de prisión, de sustitución de la prisión preventiva para seguir delinquiendo, y eso es lo que no puede ser. El país está al borde del precipicio producto de la corrupción y de la blandenguería que algunos jueces han institucionalizado para ellos hacerse millonarios, y eso hay que acabarlo. Así que esos van a ser temas que seguiremos tratando, Douglas, y para ello también vamos a invitar expertos en el ámbito militar, en el ámbito económico,
en el ámbito societario, en el ámbito social, y ojalá, insisto, ustedes, los ciudadanos, sean los que se beneficien con este tipo de programas que van a ser totalmente objetivos, independientes, y no tenemos tras de nosotros ningún tipo de interés mezquino, económico o de alguna manera subversivo, sino eminentemente social.